Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar una cuestión de la convocatoria de junio del 2022 referente a cinética química, al tema de cinética de reacciones. Y la cuestión dice: se considera la reacción una reacción genérica, 3A un gas más 2B otro gas para dar 2C un gas también. Se observa que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces, mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en la misma proporción, o sea, a la mitad. La pregunta es obtener razonadamente la ley de velocidad de la reacción. Este es un problema que contiene un método que siempre es del mismo modo, porque parte de, de datos experimentales para poder calcular las órdenes de la reacción parcial y la orden total de una reacción química desde el punto de vista experimental. Por lo tanto, esos son datos experimentales que se han comprobado en el laboratorio y nos van a servir para poder calcular la ley de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción genérica, recordemos que tiene la fórmula de K por la concentración de un reactivo elevado a un exponente alfa por la concentración del otro reactivo elevado a un exponente beta. Estos exponentes beta son los llamados órdenes de reacción, que es lo que vamos a calcular. No son, y repito reiteradamente, como lo hemos dicho tanto en la teoría como en otras cuestiones y ejercicios, no son los coeficientes estequiométricos de la reacción, ni mucho menos. O sea, son datos que se obtienen experimentalmente para el cálculo real de la ley de la velocidad de reacción. Por lo tanto, vamos a aplicar estos datos experimentales a nuestras ecuaciones. Tenemos, en el primer caso, tenemos que nos dice que la velocidad de reacción, estamos refiriéndonos al reactivo A, la velocidad de reacción se duplica 4 veces si la concentración de A se duplica, mientras que la concentración de B, en este caso, en el primer caso, no interviene. O sea, nos dice que si la concentración de A se duplica, la velocidad aumenta en 4 veces. Por lo tanto, tenemos esta expresión aplicada a la expresión genérica que acabamos de poner ahí al lado de la velocidad de reacción, de la velocidad de una reacción, la ley de velocidad. Con estas dos hipótesis, lo que hacemos matemáticamente es dividir las dos expresiones. Lo he puesto de este modo: primero he puesto la primera con los condicionamientos experimentales y después la genérica. Lo hubiera podido poner al revés, que no importa, pero para que no me diera cocientes y que se viera más clara la ecuación exponencial que nos va a salir, lo he puesto de esta manera, pero no tiene por qué ponerse así, se puede poner de cualquier manera, las dos expresiones y dividirlas. Al dividirlas, ¿qué pasa? Que esto se va con esto, que esto se va con esto, y ahora ojo con esto. Aquí tenemos que la potencia de un producto es el producto de la potencia, ¿de acuerdo? Acordémonos de esto. Por lo tanto, al ponerlo así, esto se me va con esto, esto se me va con esto, y nada más nos queda, que aquí nos queda 4 a la parte de arriba y 2 elevado a alfa a la parte de arriba del numerador. Por lo tanto, aquí, en esta ecuación exponencial sencilla, bueno, voy a poner aquí abajo, tenemos que 2 al cuadrado es igual a 2 elevado a alfa, de donde alfa valdrá 2. De la igualación de los exponentes. Por lo tanto, ya tenemos alfa, que es el orden parcial con que interviene el reactivo A en la reacción. Vayamos ahora con el otro dato experimental, que son las correcciones o las variaciones del reactivo B. ¿Qué nos dicen?
y volvemos a hacer lo mismo, si queremos. Primero pondremos el condicionamiento del tema experimental. Nos dice que la reacción se divide por 2 cuando el reactivo A, en este caso, no influye, cuando la concentración de B se divide por 2, elevado a, esto elevado a beta. Este es el condicionamiento del experimento. Si la concentración de B se divide por 2, la velocidad se divide por 2, en la misma proporción. Y aquí ahora lo pondremos con la genérica, como hemos hecho antes también. Si dividimos, volvemos a hacer la misma expresión, el mismo ardid matemático, tenemos en primer lugar que esta V se va con esta V, esta K con esta K, esta concentración A elevado a alfa se va, y ahora aquí tenemos otra vez simplemente un tema de potencias donde el exponente de un cociente es el cociente de las potencias, por lo tanto esto queda la concentración elevado a B y 2 elevado a B. Si esto lo tenemos colocado, vemos que esto se nos irá con esto, y nos quedará a la parte de arriba, se nos quedará aquí un medio, aquí, ¿lo veis? Un medio es igual, y allí, aquella parte de allí, 1, porque abajo queda un 1. Esta es la expresión que nos queda una vez divididos. Si igualamos los denominadores, tenemos aquí claramente que beta tiene que ser 1. Por lo tanto, el orden parcial correspondiente al reactivo B es 1 en esta reacción con estos datos experimentales. Pues bien, con estas dos expresiones y que hemos obtenido de los dos exponentes, que son los órdenes parciales y totales al sumarlos, se nos queda que la ley de la velocidad de reacción será, en este caso concreto, V igual a K por la concentración de A elevado a 2 por la concentración de B elevado a 1. Esta es la ley de la velocidad de la reacción, de esta reacción determinada. Esta es la resolución del apartado A. Borramos y seguimos con el apartado B. El apartado B dice: cuando las concentraciones iniciales de A y de B son 0,1 molar y 0,05 molar, la velocidad inicial de la reacción es el valor de 2,82 por 10 elevado a menos 4 molaridad partido por segundo. Calcular el valor de la constante K. Esta es la ecuación de la ley de la reacción de velocidad que hemos calculado en el apartado A. Por lo tanto, con estos datos que nos dan en el apartado B, vayamos a plasmarlos en la ley. Y tenemos que la velocidad vale 2, momento, voy a hacerlo en azul. 2,82 por 10 elevado a menos 4 es igual a la constante K por la concentración de A, que es 0,1 elevado al cuadrado, por la concentración de B elevado a 1, según esta ley de la reacción anterior. Por lo tanto, de aquí, estos son los datos numéricos, pero tenemos que obtener también la ecuación dimensional para saber las unidades de K que dependen de cada una de las reacciones por sus órdenes parciales. Por lo tanto, vayamos primero al cálculo numérico y después veremos la ecuación dimensional, aunque vamos a poner aquí las dimensiones. La velocidad de ecuación dimensional tiene moles por moles partido litro partido segundo. Concentración partido segundo. Igual a K por esto, que es la concentración, que es moles litro, elevado al cuadrado, por moles litro, que aquí está elevado a 1. Estas son la ecuación dimensional que tenemos de esta ley de velocidad. Por lo tanto, numéricamente, hagamos primero numéricamente, la K valdrá 2,82 por 10 elevado a menos 4 partido 0,1 al cuadrado por 0,05.
Esto es para calcular el valor. Ahora calcularemos las unidades. Este valor vale 0,564 y ahora veremos las unidades correspondientes. Al despejar K, hemos despejado en unidades, si lo ponemos aquí, tenemos que K en unidades vale, en el numerador tendríamos moles partido litro partido segundo, y en el denominador esto que pasa aquí, sería, ¿lo veis, no? Esto que pasa a la parte de aquí, sería moles litro al cuadrado por moles litro. Si ahora operamos un poquito, tenemos moles partido litro partido segundo partido, bueno, voy a ponerlo, moles al cuadrado partido litro al cuadrado por mol partido litro, que si sigo operando un poquito, se me queda, para verlo más claro, moles al cubo partido litro al cubo. Y aquí, fijémonos cómo se nos van las cosas. Lógicamente, aquí estamos hablando de cociente de potencias, luego entonces quiere decir que esta se va con este y queda aquí un 2, y esta se va con esta y queda aquí un 2, por lo tanto, aquí se nos ha codado, lo pondré aquí, seguiré poniéndolo en negro para que se vea más claro, 1 partido S partido, y bajo nos queda m cuadrado, moles cuadrado, partido litro al cuadrado. Si esto, no olvidemos que esto es un cociente de fracciones. Acordaros siempre, yo cuando veo que tenemos dudas en cómo suben o bajan las cosas, voy a decir una perogrullada, pero como estrategia, hagámoslo en plan normal. 1 partido S dividido m cuadrado partido L cuadrado. Es lo mismo que este, pero lo he puesto en lineal. Entonces me queda este por este, que me quedaría L cuadrado, partido este por este, que es moles cuadrado por segundo. Entonces, esta serían las unidades correspondientes a la K que estamos calculando. L cuadrado partido segundo, moles al cuadrado. Luego este es el valor numérico, y esta es la expresión determinada. Ojo con estos cálculos, que son sencillos, pero hay que seguirlos un poco ordenadamente para no equivocarnos en las simplificaciones determinadas. Apartado B, seguimos con el C. El apartado C nos dice, en las condiciones del apartado B, que ahora veremos cuál es el dato que tenemos que coger, calcula la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. En el apartado A hemos calculado esto, y en el apartado B hemos calculado que la velocidad, o sea, los datos que nos daba, era que la velocidad era, lo pondré aquí, era 2,82, lo digo como recordatorio, menos 4 moles litro por segundo. Este era el dato que nos daba en el apartado B. En esos condicionamientos nos dicen que calculamos la desaparición de A y la aparición de B. Me he permitido poner la igualdad digamos, de la velocidad instantánea, que es la definición de la velocidad inicialmente. Por lo tanto, tenemos que la igualdad esta es siempre mirando, en este caso, los coeficientes estequiométricos de la reacción, que la velocidad vale menos 1/3 de la variación de la concentración de A respecto al tiempo, menos 1/2 de la concentración de B respecto al tiempo, de la variación, igual a 1/2 de la concentración de C con respecto al tiempo. Y todo esto es igual a 2,82 por 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta y no meter la pata es saber qué es lo que nos piden. La desaparición de A es esto de aquí. No lo de fuera, no todo junto, sino solo la variación de A con respecto al tiempo en esta reacción. Este coeficiente viene de los coeficientes estequiométricos de la reacción para poder igualar las velocidades. Por lo tanto, si esto es lo que nos piden
esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto, tendremos que menos 1/3 de la variación de A con respecto al tiempo es igual a 2,82 por 10 elevado a menos 4, de donde lo que nos piden, que es la velocidad de desaparición de la A con respecto al tiempo, será menos 3, que subirá arriba, 2,82 por 10 elevado a menos 4, y esto vale 8,46 por 10 elevado a menos 4. Estamos hablando de velocidad, por lo tanto será moles litro por segundo. Esta respecto a la desaparición de A. Y ahora la aparición de C, pues nos juntaremos aquí con lo mismo. Esto es lo que nos piden. El 1/2 se queda fuera porque es el que nosotros ponemos para poder ajustar e igualar las velocidades. Por lo tanto, aquí tenemos lo mismo, 1/2 de la variación de C con respecto al tiempo es igual a 2,82 por 10 elevado a menos 4, que esto vale ahora lo que nos piden, el 2 sube arriba, 2 por 2,82 por 10 elevado a menos 4, de donde la velocidad de aparición del C con respecto al tiempo vale 5,64 por 10 elevado a menos 4 moles partido litro partido segundo, que son las unidades de la velocidad. Esta es la velocidad de aparición del producto C en la reacción que nos ocupa. Por lo tanto, está claro, ¿no? Lo más importante es que esto lo sepamos poner sin dudar. Las igualaciones es muy fácil porque es poner menos si desaparece el coeficiente estequiométrico, 1 partido el coeficiente estequiométrico, menos si desaparece 1 partido el coeficiente estequiométrico, más si aparece 1 partido el coeficiente estequiométrico. Y ahí nos genera 3 o 4 igualdades, las que sean, o 2 o 3 igualdades, y igualaremos a la reacción consiguiente, a la velocidad si la conocemos, que normalmente cuando piden estas cosas de una manera o de otra, la velocidad o nos la tienen que dar o la hemos tenido que calcular. Y con estas igualdades podemos obtener lo que nos piden, velocidades de desaparición y velocidades de aparición. Borramos la C y vamos con la D, que ya es el último apartado. El apartado D y último dice, justifica por qué la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Este es un problema muy recurrente y que tiene una solución sencilla siempre que nos aprendamos el método por el que hay que actuar. Para poder relacionar la constante de la velocidad de reacción con la temperatura, tenemos que recurrir a la fórmula de Arrhenius que nos relaciona estas consideraciones, y son que la K vale A, y ahora explicaré los términos, por E elevado a menos E sub A partido RT. Esta es la fórmula de Arrhenius que experimentalmente descubrió la relación entre K y todos los parámetros que se encuentran en ella. En primer lugar, A es un factor de frecuencia en el que nos determina el número de colisiones que se producen durante la reacción, el número de colisiones que se producen. Y por otra parte, la energía de activación nos da, o sea, todo este término, este es el número de colisiones, y todo este término es, digamos, el factor de frecuencia o el factor exponencial que nos mide de esas colisiones que se han producido, que nos las da el número A, cuántas tienen igual o mayor energía de activación y serán las colisiones efectivas para producir en la reacción el consiguiente, digamos, reacción y cálculo de los reactivos con los productos. O sea, A es un factor de frecuencia en el que nos dice las colisiones que se producen, y el otro término lo llamamos factor exponencial, que nos da el número de colisiones efectivas que se producen. Por lo tanto, dicho esto, que es la parte teórica de la ecuación de Arrhenius, pero la relación
digamos, que nos piden de la K, que la K es directamente proporcional a la velocidad, luego ya podemos decir claramente, si K aumenta, la velocidad aumenta, si K disminuye, la velocidad disminuye. ¿Y ahora qué pasa? Con la K y con la temperatura. Para tener esto claro, yo lo hago siempre así. Hay otros cálculos determinados, pero a mí me va bien y creo que es el más, digamos, clarividente que podamos tener. Pongamos esto exponencialmente al revés. Perdón, que este es el truco. Nosotros podemos poner el menos bajo, es como si pusiéramos a elevado a menos 1 es igual a 1 partido por a, ¿no? Que es lo que hemos hecho. O a es igual a 1 partido a elevado a menos 1. Una de las dos cosas nos valen para poder calcular este tema de aquí. Bien, pues dicho esto, nosotros este digamos, movimiento matemático lo podemos hacer. Y ahora vamos a discurrir simplemente a nivel aritmético. Si la temperatura sube, este exponente, energía de activación partido RT, ¿qué le pasa? Si la temperatura sube, que está en el denominador, por lo tanto, ¿qué le pasa? Si sube, lo que le pasa a este denominador, que disminuye, porque al aumentar el denominador, disminuye la fracción. Hasta aquí está claro, ¿no? Bien, esto ya sabemos que disminuye. Si esto disminuye, E elevado a partido RT, esto, como esto disminuye, esto también disminuirá, porque el número E elevado a un número que disminuye, él también disminuirá. Luego, por lo tanto, todo esto, al aumentar la temperatura, esto disminuirá. Si esto disminuye, ¿qué le pasa a esta fracción? Que aumenta, porque si el denominador disminuye, la fracción aumenta. Por lo tanto, al aumentar esta fracción, lógicamente, K aumenta, porque A, por lo que aumenta, aumentará todo. Por lo tanto, esto disminuye, por lo tanto, todo esto aumenta. Si aumenta esto multiplicado por un número constante, esto aumentará. Y al aumentar K, lógicamente, la velocidad aumenta. Por lo tanto, justifica por qué la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Con la temperatura, K aumenta, por todas estas consideraciones. Al aumentar K, la velocidad aumenta. Y es directamente proporcional. Si ocurriera al revés, que la temperatura disminuye, pues lógicamente K disminuiría y la velocidad disminuiría. O sea, es directamente proporcional. Pues hasta aquí esta cuestión, que son cuestiones globales, que realmente son muy prácticas a nivel de aprendizaje, porque engloban bastantes conceptos dentro del tema de cinética química, como tantos tan importantes en el temario de segundo de bachiller. Cuando, digamos, estudiéis esta cuestión, os recuerdo que existen métodos para que no se nos olviden. Hablamos del apartado A, con los datos experimentales, digamos, el despeje de K con sus unidades determinadas, y después esta ecuación de Arrhenius que nos sale en todos o en casi todas las cuestiones y problemas de cinética química. Con todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy con esta cuestión de junio del 2022. Si realmente he avanzado un poquito en el tema de ayudaros a poder aprobar y a poder asimilar mucho mejor los conceptos, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder hacer crecer la comunidad y estar más cerca de más alumnos de química en general y sobre todo de segundo de bachiller para poder aprobar el examen de selectividad. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.